capítulo 32. Depredador. Resumen. Villanos, héroes y algo intermedio. Shouto no tenía idea de cómo había terminado siendo el que manejaba la imagen popular de la liga, pero definitivamente no podía dejarle un trabajo así a alguien como Shigaraki, así que hizo lo que tenía que hacer. Sentía que había crecido en sí mismo desde que se unió a la liga y aún más desde que Izuku se había ido, ya que no había forma de que Izuku lo quisiera simplemente deprimido mientras estaba en prisión. Había dejado de peinarse tanto, ya que parecía que ya no valía la pena mantenerlo, pero también trató de mantenerse al día con los estilos más recientes en los vídeos de la liga. Hasta ahora, todo parecía ir bien y la mejor parte fue que ni siquiera fue obra suya. Su antigua clase se estaba autodestruyendo y estaba haciendo más para ayudar a la imagen pública de la liga que cualquier otra cosa que hubiera hecho. Fue así como se sintió Izuku cuando todo salió según lo planeado. Fue increíble. Una parte de él se sentía mal por supuesto, pero sus fracasos les habían dado a Tokoyami, que era una adición poderosa, por no mencionar oportuna, a sus fuerzas. Además, parecía más feliz aquí de lo que Shouto lo había visto nunca, no es que realmente hubiera estado prestando atención en UA, así que tal vez fue lo mejor que sus antiguos compañeros de clase lo habían expulsado, pero aún así fue una pena que ellos había desperdiciado su potencial. Después de verlos sacar la puerta de una bóveda completa de sus bisagras, Shouto supo que no hubiera querido pelear contra Tokoyami y Dark Shadow si hubieran tenido la oportunidad de convertirse en héroes. Por otra parte, si los últimos meses le habían enseñado algo a la sociedad, era que los héroes no eran realmente héroes. Después de todo, había una razón por la cual el video de la joven Eri se había vuelto tan viral y por qué había capturado los corazones y las mentes de Japón. Era la misma razón por la que Shouto había podido manipular la reputación de la liga en algo más parecido a los vigilantes que a los villanos. Las personas comenzaban a darse cuenta de que lo que les habían enseñado durante toda su vida estaba mal y que no había una línea estricta entre ellos. Héroes y villanos. Nunca lo había habido. Y si la comisión de héroes había mentido sobre eso, y había mentido sobre que Endeavor abusaba de sus hijos y que Aux era un héroe voluntario, ¿sobre qué más habían mentido? Shouto sonrió mientras leía los planes de Izuku para la incursión del Tártaro. ¿Y si la comisión hubiera mentido sobre cómo se suponía que debía ser la sociedad perfecta? ¿Y si hubieran mentido sobre cuánto poder tenían tanto los villanos como los héroes para darle forma? Su llevó su peculiaridad al límite mientras se camuflaba entre los árboles. Le había pedido a Mei que creara una versión de su uniforme estándar que incorporara su ADNI, tal como esperaba. Mei se había tomado la tarea con pasión, mucho más enfocada en cómo llevar a cabo el proyecto que en por qué estaba preguntando. Para ello, a Mei probablemente no le hubiera importado que estuviera planeando usarlo para poder moverse por UA sin que Netsu o los otros estudiantes la vieran, pero aún así estaba agradecida de no haber tenido que explicar eso, especialmente no en el laboratorios de apoyo donde Netsu tenía ojos. Su deseaba poder confiar en el director, realmente lo deseaba, pero para ser franco, tendría que ser una idiota para confiar en la rata. Cada vez que Ochako iba a una reunión con el director o incluso se lo encontraba en los pasillos, regresaba a los dormitorios con aún más determinación para trabajar hasta los huesos. Era como si ya hubiera estado quemando la vela en ambos extremos, cuando Netsu entró y encendió un fuego en el medio, así que no confiaba en el director. No sabía exactamente por qué Netsu estaba presionando tanto a Ochako, pero la cobertura de noticias del arresto de Bakugo le había dado una idea bastante buena. La sociedad estaba desesperada por tener la seguridad de que las cosas seguían siendo normales, aunque no lo fueran, por lo que inmediatamente se unieron detrás de Ochako como un símbolo de esperanza, un símbolo de que todo podría volver a ser como solía ser cuando eso no pudo suceder. Estar más lejos de la verdad. La estaban apoyando como una fachada de que todo estaba bien, tan desesperados por la comodidad que no podían ver el peligro en el que la pondría ese tipo de visibilidad. Solo estaban tratando de encontrar algún tipo de comodidad, por lo que Tsu no podía incluso enojarme con el público en general por aferrarse a ella de esa manera. Sin embargo, podría estar enojada con Netsu.
Ni siquiera estaba tratando de ocultar el hecho de que estaba manipulando a Ochako para que se convirtiera en lo que él quería que fuera y Tsu lo odiaba. También odiaba que él no fuera el único manipulador en la escuela, aunque su objetivo actual era al menos un poco más sutil que Netsu. Sin embargo, para ser honesto, eso probablemente fue peor, porque Tsu estaba bastante segura de que ella era la única que sospechaba de los verdaderos colores de Monoma. Solo digo que fueron los que realmente actuaron como villanos en esa situación. Monoma dijo. Nosotros en UNB somos mejores, por supuesto. Alguien tiene que tomar su relevo. Tsu observó como Kendo negaba con la cabeza, sin decir nada mientras Monoma continuaba con su diatriba. Se había dado cuenta de que él pasaba más tiempo con Tokoyami, pero no había sospechado nada hasta que Tokoyami había corrido directamente a la liga después de que la clase lo obligara a irse. Parecía demasiado sospechoso que hubieran comenzado a salir justo antes de que Tokoyami desertara, por lo que Tsu se había puesto su nuevo uniforme para trabajar con su camuflaje y comenzó a seguirlo. Había sido sutil al principio, la forma en que hablaba mal de la sociedad de héroes y hacía que unirse a los villanos en realidad sonara atractivo, pero lo que lo delató no fue lo que dijo, fue la pequeña sonrisa que trató de ocultar cada vez que uno de sus puntos golpeó. Kasa hizo que Kendo se detuviera a pensar. Después de eso, no había tardado mucho en recibir una de sus llamadas a Todoroki cuando salió del campus. Cuando se dio cuenta de que él era el traidor que había estado entregando sus puestos a la liga una y otra vez, Tsu se sintió muy tentada a seguir los pasos de Bakugo y lo derribó ella misma. Permanentemente. Pero entonces se dio cuenta de algo. Si mataba a Monoma, quitaría la conexión de la liga con OA, sí, pero también quitaría la conexión de OA con la liga. Monoma era una araña que había tejido una red de engaño por todo OA, pero esa red de mentiras también lo hacía vulnerable. Ahora que sabía quién era el traidor, podía manipular la liga de vuelta, si jugaba bien sus cartas. Tendría que vigilarlo de cerca y tal vez hacerse amiga de él para que su plan funcionara, pero valía la pena. Fue lo mismo con Netsu. Tsu sabía que era solo cuestión de tiempo hasta que Ochako se derrumbara y se diera cuenta de que la rata solo la estaba usando, pero Netsu ya la había colocado en una posición de poder que Ochako podía usar para promover sus propios objetivos. No era una situación ideal, de ninguna manera, pero por lo que Tsu podía ver, era la única forma de sacar lo mejor de una mala situación. Era una persona honesta por naturaleza, no una manipuladora, pero no se habría convertido en una heroína si no estuviera dispuesta a hacer lo que fuera necesario para salvar el mundo. Ella podría estar rodeada por sus enemigos, por arañas y ratas, pero lo que no sabían era que esas plagas eran la presa natural de una rana y que ella haría lo que fuera necesario para proteger a sus amigos y especialmente a Ochako. A pesar de lo intimidante que era enfrentarse sola a todos estos enemigos, Tsu se negaba a ser la presa de otra persona cuando podía ser el depredador. Observó a Monoma y Kendo desaparecer de nuevo en el edificio y estaba a punto de dejarse caer del árbol cuando vio a Shinzo caminar por el sendero debajo de ella. Había visto las fotos de Eri saliendo y circulando por las redes sociales. A veces, Monoma estaba afuera con ella y, a veces, Aizawa u otro compañero de clase, pero constantemente, Shinzo estaba en algún lugar en el fondo, mezclándose con las sombras como si ni siquiera estuviera allí en primer lugar. Eri entendió que las cosas no eran del todo buenas o del todo malas, por lo que Shinzo estaba obligado a entender eso también, y también estaba obligado a entender por qué Tsu no quería exponer a Monoma ante Netsu o cualquier otra persona todavía. Tal vez ella no tenía que hacer esta pelea sola. Solo partió por un momento más antes de saltar de su rama y aterrizar frente a Shinzo, quien, para su crédito, se recuperó de la sorpresa en un tiempo récord. Hola Shinzo. Deberíamos hablar, costilla. Katsuki no había dicho ni una palabra a sus padres desde que su madre pagó la fianza y lo trajo a casa. Odiaba el hecho de que incluso le habían ofrecido la libertad bajo fianza, como si no lo vieran como una amenaza o lo que sea, solo porque no había tenido la intención de matar a ese tipo y no pensaron que lo volvería a hacer. El estúpido Deku era completamente inútil y lo habían llevado al tártaro antes de que hicieran su juicio. Katsuki era mucho más poderoso de lo que jamás sería el nerd, por lo que merecía al menos el mismo trato, ¿verdad?
Aparentemente no, porque en lugar de cuidarlo como esperaba Katsuki, lo enviaron a casa antes de que fijaran la fecha del juicio. Tenían uno ahora, por supuesto, pero aún así. Aparentemente, eran idiotas que pensaron que un aspirante sin peculiaridades era más peligroso que King Explosion Murder. ¿Con quién se creían que estaban tratando? Katsuki siempre había sido el mejor, incluso antes de que apareciera su peculiaridad, y definitivamente siempre había sido mejor que Deku, sin importar lo que pensaran esos idiotas. Siempre había planeado probar eso convirtiéndose en el héroe número 1, pero incluso si el ranking de héroes no hubiera sido disuelto por una sociedad estúpida que era demasiado cobarde para enfrentar las amenazas de frente, había sido expulsado de Y puesto en la lista negra de todas las escuelas de héroes del país. No había forma de que alguna vez se convirtiera en un héroe, pero se negaba a desvanecerse en la oscuridad como Aizawa, Uraraka y Netsu y todos claramente lo querían a él también. No. Estaba harto de esto. Tan pronto como sus padres se durmieron, Katsuki tomó una mochila de debajo de su cama y se deslizó por la ventana. Él les mostraría. Le mostraría a todos que era mejor que Deku. Y si no podía hacer eso siendo el héroe número 1, bueno, entonces, tendría que convertirse en el villano número 1. Capítulo 33. Dulce. Resumen. Uraraka. Símbolo de esperanza. Estoy muy orgulloso de ti, joven Uraraka. Netsu la miró por encima del borde de su taza de té. En estos tiempos oscuros, es casi imposible encontrar una luz que brille tanto como la tuya. Ochako suspiró y dejó su taza, simplemente no sé si estoy haciendo lo suficiente, ¿sabes? Ojalá todos los héroes pudieran unirse como solíamos hacerlo, pero todos están tan aterrorizados por Master Min, incluso los héroes, que incluso ahora que está fuera de las calles, sigue causando caos. Es muy frustrante. Lo sé. Netsu asintió sabiamente. Pero no puedes rendirte ahora. Mira toda la esperanza que ya le has dado a la gente. Los egresados de la UA siempre han sido superiores, así que si el resto de los defensores del país se niegan a luchar y proteger como deben, entonces nos corresponde a nosotros tomar el relevo y ustedes ya han demostrado que son más que capaces de hacerlo. Gracias señor. Ochako se sonrojó. Te prometo que lo haré mejor. No tengo ninguna duda de que lo harás. Netsu dijo seriamente. Recordad que, sin esperanza, la sociedad no tiene más remedio que caer en la destrucción. Eres la última defensa del pueblo contra el caos total. No los defraudes, Urabiti. Ochako respiró hondo, no lo haré, no puedo. Prometo. Itoshi estaba enojado. Se había enfadado mucho a lo largo de su vida. Se enojó cuando apareció su peculiaridad y todos inmediatamente actuaron como si eso fuera algo malo. Estaba enojado cuando un maestro se negó a dejarlo hablar en clase o cuando un padre se negó a dejar que su hijo jugara con el futuro villano. Estaba enojado cuando sus compañeros de clase desertaban una y otra vez y comenzaban a pelear del lado de los villanos, descifrando gradualmente lo que significaba ser un héroe. Sin embargo, nada de eso se comparaba con la rabia absoluta que sintió cuando Tsu lo llevó a caminar fuera de los terrenos y confirmó que Monoma era, de hecho, un traidor. Una cosa era ver a sus compañeros de clase desertar y convertirse en villanos, pero al menos Todoroki y Tokoyami habían sido presionados y Itoshi sabía lo difícil que era resistirse a eso. Así que sí, por mucho que odiara admitirlo, al menos podía entenderlos y simpatizar con ellos hasta cierto punto. Pero pretender ser un héroe mientras les da información a los villanos y pone a todos en peligro mientras los convence de que son amigos. Eso solo lo molestó. Eri pareció notar lo tenso que estaba y le apretó la mano mientras caminaban por la calle. Parecías feliz de que Monoma no viniera hoy. Itoshi suspiró y le devolvió el apretón. Pensé que tu peculiaridad era rebobinar, no leer la mente. Eri le dio una mirada que debió haber aprendido de Aizawa y levantó una ceja, eso es una tontería. ¿Hizo algo malo? Itoshi frunció el ceño. Aizawa había sido claro en que él nunca le ocultó ninguna información, pero eso incluía cosas engañosas como traidores. Él la miró, se suponía que debía protegerla, ¿verdad? Pero, de nuevo, no podía ser un buen guardaespaldas si la persona a la que estaba protegiendo no conocía los riesgos a los que se enfrentaba. Sí. Itoshi dijo suavemente.
Él hizo. Eri asintió, Papá Sawa también ha estado actuando así. ¿Va a tratar de lastimar a la gente? No directamente. Respondió Hitoshi. Será sutil al respecto. Piensa, casi como Master Min. Se asegurará de que la información correcta llegue a las personas equivocadas, pero no se ensuciará las manos. ¿Tiene sentido? Eri pensó mucho por un momento, ¿como, un espía? Sí. Hitoshi resopló. Exactamente así. Sin embargo, no te preocupes demasiado por eso. Nos encargaremos de eso, trataremos de convertirlo en nuestra ventaja si podemos. Simplemente no le digas a nadie que lo sabemos, ¿de acuerdo? Ok. Confío en ti. Eri sonrió suavemente. ¿Lo vas a engañar con información incorrecta? No. Hitoshi sonrió y se encogió de hombros, quiero decir, él mintió primero, ¿verdad? Eri asintió con firmeza, correcto. Hitoshi negó con la cabeza con cariño. Solo Eri tomaría una conversación como esa con calma en el camino a comprar un helado. Habían llamado demasiado la atención hasta ahora, pero ahora que estaban cerca del centro de la ciudad, más y más personas comenzaban a reconocer a Eri y era solo cuestión de tiempo hasta que comenzaran a acercarse a ella. Con suerte, al menos la dejarían disfrutar su cono de helado primero. La tienda era linda y pintoresca, pero también era popular, razón por la cual la habían elegido. Hitoshi había estado hablando con algunos de los estudiantes de administración y dijeron que la visibilidad era una parte importante para mantener la relevancia y que si Eri quería que la gente la escuchara, tenían que verla primero. La tienda no estaba llena cuando llegaron, pero había una fila, por lo que iba a pasar un minuto hasta que ordenaran. Entonces Eri, ¿qué sabor vas a obtener? Plastilina. Eri sonrió. ¿Tú qué tal? Hitoshi se encogió de hombros, todavía no lo sé. Probablemente vainilla o algo aburrido como eso. Eri puso una mirada traviesa en sus ojos y señaló uno de los sabores. Deberías comprar arándano. Es púrpura como tú. Hitoshi puso los ojos en blanco, vainilla es. Eri hizo un puchero por un momento, pero luego un timbre resonó en la tienda y miró hacia la puerta. Hitoshi siguió sus ojos y parpadeó cuando vio entrar a Uraraka. ¿De verdad estaba disminuyendo la velocidad lo suficiente como para tomar un helado o había un ataque de villano cerca? Probablemente fue lo último, desafortunadamente. Hitoshi le dio un codazo a Eri, tenemos que asegurarnos de que se vaya con un cono de helado. Y en realidad se come la mitad. Los ojos de Eri se llenaron de determinación, desafío aceptado. Ochako estaba cansada y se sentía un poco mareada, lo que obviamente no era lo ideal. A Aizawa no le gustaba que patrullara por las tardes, por lo que esta no era una patrulla oficial y Tsuno estaba con ella, pero incluso si estaba oficialmente de paseo, aún podía ayudar a la gente tanto como fuera posible. El problema no era que ella fuera una de las únicas heroínas en la calle en este momento, aunque la estiraba bastante, podía manejar eso. No, el problema era que estaba cansada. Entre pesadillas y patrullas, se había acostumbrado a dormir menos de lo que probablemente se recomendaba, pero no era el fin del mundo. Su cuerpo no había tardado tanto en adaptarse al nuevo horario de sueño, considerando todas las cosas, no es que realmente hubiera estado prestando atención a cuánto tiempo le tomó, ya que había estado demasiado ocupada salvando a la gente como para preocuparse por algo menos importante. El hecho de dormir por sí solo no era suficiente para detenerla, no es que dejara que algo hiciera eso, pero el aturdimiento actual no era por falta de sueño, aunque podría ser por falta de comida. Estaba incluso más acostumbrada a saltarse las comidas que a saltarse el sueño, y sabía que no era una excusa, pero no era que lo intentara. Era que había tanto más de qué preocuparse. Ella simplemente, seguía olvidando que se suponía que debía comer. A veces la golpeaba de repente y se sentía completamente hambrienta hasta que algo más surgía y la distraía, pero al mismo tiempo resolvía lo que la había distraído, ya no tenía hambre y la idea de comer la enfermaba. Por ejemplo, en este momento, ella no se sentía hambrienta en absoluto, pero el mundo había comenzado a dar vueltas hace media hora, por lo que probablemente debería tener al menos algunas calorías vacías en el estómago para no correr el riesgo de desmayarse en medio de una pelea y poner en peligro a quien se suponía que era. Estar ahorrando. De ahí porque ella estaba tomando un helado.
Sería suficiente azúcar para pasar las próximas horas y luego tendría algo de cena real cuando regresara a los dormitorios. Suponiendo, por supuesto, que recordara haber comido para entonces. La pequeña campana encima de la puerta sonó cuando ella entró y Ochako inmediatamente le dio a las otras personas que estaban en la fila una sonrisa cansada. La gente también necesitaba esperanza en los pequeños momentos intermedios, no solo durante los ataques de los villanos, después de todo. Su estómago se revolvió solo al pensar en la comida, pero lo superó. No podía dejar que la gente viera lo cerca que estaba de vomitar. Se sentiría mejor con algo en el estómago, con suerte. Uravidad. La voz de Eri la hizo saltar y casi caer en una posición de pelea antes de darse cuenta de quién era y se maldijo internamente. Necesitaba mejorar en la diferenciación inmediata entre amigos y enemigos si quería ser una heroína lo suficientemente buena como para salvar a la gente. Aquí. Las otras personas en la fila le hicieron gestos amables y la dejaron ir a pararse con Eri y Shinzo, quien debía ser su niñera hoy, lo cual era extraño. No era por lo general Monoma. Ochako negó con la cabeza y decidió no preocuparse por eso. Eri también estaba trabajando valientemente para traer esperanza a la gente, ya que todos los demás héroes y adultos eran demasiado cobardes para hacerlo ellos mismos, por lo que Ochako solo necesitaba asegurarse de que estaba a salvo y defenderse si alguien los atacaba. Se sentía bien tener algo que hacer además de mimarse con helado. Al menos ahora no estaba perdiendo el tiempo. No fue tan difícil convencer a Uraraka de que comiera como esperaba. Por otra parte, los ojos de cachorrito de Eri eran casi imposibles de resistir, por lo que probablemente ganaron tan pronto como levantó la vista con los ojos muy abiertos y le preguntó a Uraraka si estaba comprando un cono de bafle. Parecía cansada, pero sonrió y se rió de las payasadas de Eri como si no le importara nada en el mundo y, por lo que pudo ver Itoshi, el público se lo estaba tragando. Ya había visto a varias personas sacar sus teléfonos para tomar una foto discreta, sin mencionar a los reporteros que misteriosamente aparecieron poco después de que lo hicieran, pero, de nuevo, ¿quién no querría una foto del prometedor símbolo de esperanza? Tomando un cucurucho de helado con la niña que rápidamente había robado el corazón de Japón. Fue una buena publicidad para ambos lados, por lo que Itoshi dio un paso atrás y dejó que las chicas fueran el centro de atención. Si hubiera sido alguno de sus otros compañeros de clase, habría tratado de mantenerlos fuera de la toma para su propia protección, pero Uraraka parecía decidido a mantenerse fuera de las sombras incluso si eso la ponía en peligro y solo se enojaría. Si trató de intervenir, entonces no lo hizo. De alguna manera, los ojos de cachorrito de Eri fueron suficientes para que todos se marcharan con conos de gofres dobles, lo cual fue una victoria a pesar de que Itoshi dudaba que Uraraka realmente se comiera todos los suyos. Parecía intimidada por el tamaño de la cosa cuando el adolescente se la entregó, pero cualquier cosa era mejor que nada teniendo en cuenta que Itoshi no podía recordar la última vez que la había visto comer. Entonces, pequeñas victorias, pero tomaría lo que pudiera obtener. Cuando salieron de la tienda, Uraraka se giró y les hizo un gesto incómodo. Me tengo que ir. Gracias por el chat. Eri frunció el ceño, ¿ya te vas? Uraraka se encogió de hombros y se rió, me conoces, simplemente no me gusta quedarme quieto. En medio segundo, Itoshi se encontró con el cono de helado de Eri en su mano mientras ella se acercaba a Uraraka e inmediatamente la abrazó. Uraraka parecía sorprendida, pero se arrodilló y se sentó torpemente, rígida como una tabla mientras Eri la abrazaba tan fuerte como podía. Itoshi casi resopló ante la cantidad de ahogados que escuchó de los espectadores, pero incluso él podía admitir que era una escena linda, así que lo aguantó. Después de un momento, Eri le susurró algo al oído y los ojos de Uraraka se abrieron como platos. Miró en estado de shock cuando Eri se alejó saltando y tomó su helado antes de agarrar la mano de Itoshi y tirar de él por la calle de nuevo. Itoshi miró hacia atrás por encima del hombro para ver a Uraraka todavía mirándolos y se inclinó ligeramente. ¿Qué le dijiste? Eri sonrió inocentemente, pero sus ojos estaban llenos de una determinación traviesa, que no necesita romperse a sí misma para arreglar el mundo. Capítulo 34. Cadáver. Resumen. Ochako sale a patrullar en solitario.
Unas horas después de la puesta del sol, Su se cambió a su disfraz de héroe y salió de los dormitorios para encontrarse con Shinzo para una lección de sigilo. No había visto a Shinzo salir de los dormitorios, pero él no estaba allí cuando ella se fue, por lo que debió haberse escabullido en algún momento, lo que por sí solo era una prueba asombrosa del entrenamiento sigiloso que había estado haciendo con Aizawa. Pero claro, Su también había estado entrenando mucho, así que esto era más una excusa para reunirse y compartir información que estrictamente para entrenar, pero sería bueno tener un segundo par de ojos para ayudarle a perfeccionar su habilidad de camuflaje. Le habría pedido a Ochako que viniera y entrenara con ellos si hubiera pensado que serviría de algo, pero lo habría visto como una patrulla perdida y más sangre en sus manos. No era justo la cantidad de presión que Netsu estaba ejerciendo sobre ella, pero en este punto, si se perdía la patrulla, Ochako simplemente se obsesionaría con todos los que resultaron heridos esa noche y se preguntaría si podría haberlo detenido si hubiera salido. Odiaba dejar a Ochako patrullando solo, pero Shinzo había dicho que tenía información que ella encontraría útil, pero era delicada, así que tenían que hacerlo de noche cuando no había nadie más alrededor. Sin embargo, Ochako siempre tenía sus comunicaciones encendidas, por lo que Tsu solo podía esperar que realmente pidiera ayuda si la necesitaba. Cuando llegó al campo de entrenamiento B donde acordaron encontrarse, Shino no estaba a la vista, así que Tsu se agachó para esperar. No era propio de él llegar tarde, pero tal vez se había distraído con algo o tenía que vigilar a Eri. Escuchó una pequeña risa sobre ella e inmediatamente se tensó. Si vas a jugar al escondite, la voz de Shinzo resonó por las calles falsas, generalmente es una decisión inteligente saber si estás buscando o escondiéndote. Su miró hacia arriba para ver a Shinzo mirándola desde la parte inferior del toldo bajo el que estaba parcialmente. Tenía activado el cambiador de voz, por lo que no podía ver su boca, pero sus ojos parecían casi como si estuviera sonriendo. O regodeo. Era difícil de decir. Bien. Levantó una ceja interrogativamente. ¿Qué estás esperando? Vamos arriba. Su lo miró con escepticismo, pero comenzó a escalar la pared. ¿Y por qué no pudiste bajar, costilla? Porque no confío en la rata. Shinzo respondió simplemente. Y Aizawa tampoco. Su saltó a la viga en la que estaba sentado y se agachó a su lado. ¿Y eso qué tiene que ver con nada? He pasado mucho tiempo explorando este campus. Shinzo respondió, evitando por completo la pregunta. La mayor parte de eso fue huir de Aizawa y tratar de dominar esta estúpida bufanda de captura. Empezó como un entrenamiento para evitar enemigos fuera del campus, pero también hay enemigos aquí en el campus. Terminó Tsu. Shinzo asintió, exactamente. Hace un par de semanas, Aizawa comenzó a mostrarme muchos lugares extraños y esquinas traseras que la gente nunca usa. Muchos de ellos serían buenos lugares para conocer, en caso de que necesitemos compartir información y no tengamos tiempo para encontrar un lugar de reunión fuera del campus. Netsu siempre está mirando. Su advirtió. Y no quiero saber qué le hará a Ochako si cree que estamos tratando de... Incluso los genios como Netsu a veces olvidan lo obvio. Shinzo interrumpió y esta vez, Su estaba seguro de que estaba sonriendo. Ha olvidado, por ejemplo, que incluso las mejores cámaras tienen puntos ciegos. El villano que Ochako estaba persiguiendo maldijo mientras saltaba sobre otra valla, ¿por qué no puedes rendirte ya? Ochako jadeó, empujándose aún más fuerte hasta que logró agarrar la pierna del villano y tirarla al suelo, de vuelta a ti. Ochako miró a su alrededor y suspiró mientras pedía que la recogieran. Esta zona de la ciudad nunca había sido la mejor, pero tampoco la peor. No hubiera querido que sus padres deambularan solos por la noche, pero durante el día al menos había sido bastante decente. Eso había cambiado, por supuesto, después del reinado de terror de Master Mind. Con una presencia de héroe menos visible, más y más delincuentes menores como el que acababa de derribar habían salido de la carpintería y había drogadictos y vagabundos en lo que parecía ser cada sombra que pasaba. ¿Había realmente más de ellos o simplemente habían estado demasiado asustados de los héroes para salir de su escondite y ser visibles? La policía se detuvo y Ochako sacudió el pensamiento de su cabeza. Los héroes ayudaron a mantener las cosas seguras.
No solo ocultaron los problemas como una curita en mal estado. Derecha. Estaba ayudando a la gente limpiando las calles. Cuando la policía terminó de sacar al villano, Ochako había estado inmóvil el tiempo suficiente como para comenzar a notar la forma en que le dolía el cuerpo, lo que significaba que era hora de volver a moverse. Probablemente debería haber usado su peculiaridad para subirse a los tejados, pero con la forma en que sus náuseas estaban actuando hoy, probablemente sería mejor guardar su peculiaridad para emergencias. Entonces, en lugar de usar los techos, Ochako simplemente caminó por la calle con la cabeza en alto. Fue un poco solitario Shinzo aquí esta noche, pero recientemente había estado trabajando en su sigilo, por lo que tenía sentido para ella tener una sesión de entrenamiento con Shinzo, quien probablemente era el mejor experto en sigilo de su clase con la excepción de Agakure. Pero ella tenía una ventaja injusta y realmente no podía enseñar sus técnicas porque le resultaban muy naturales. Ochako sabía que probablemente debería haberle dicho a Aizawa que tú no la acompañaría esta noche, pero Netsu ya lo había aprobado y tenía el presentimiento de que Aizawa insistiría en mantenerla atrapada dentro de una. No es que el entrenamiento de fuerza no fuera útil, era solo que ella no quería ser el tipo de héroe que estaba tan asustado que solo servía para esconderse de los civiles que se suponía que debía salvar. Podía sentir los ojos sobre ella mientras estaba atenta a las amenazas, pero esa era una sensación familiar, por lo que no debería haber sido tan desconcertante como lo fue esta noche. Tal vez fue porque Tsuno estaba con ella, o tal vez fue solo el tipo de gente alrededor a esta hora de la noche. A pesar de que sabía que era perfectamente capaz de defenderse, todavía se sentía un poco mal. Probablemente solo estaba cansada. Escuchó un grito en uno de los callejones más adelante y respiró hondo para estabilizarse antes de correr hacia él. Patinó hasta detenerse, ya lista para pelear, solo para encontrarse con un callejón vacío. Ochako se tensó, mirando cada sombra como si estuvieran a punto de saltar sobre ella porque, en realidad, podrían hacerlo. Ochako estaba empezando a preguntarse si estaba más privada de sueño de lo que había pensado y se había imaginado el ruido cuando escuchó un sonido amortiguado dentro de uno de los contenedores de basura. Inmediatamente, Ochako entró en acción, levantando la tapa tan rápido que accidentalmente activó su peculiaridad y golpeó la pared con un estruendo. El hombre atrapado dentro parecía extrañamente familiar, aunque sabía que nunca lo había visto antes en su vida. Era más piel y huesos que cualquier otra cosa y se parecía tanto a un cadáver que, por un momento de infarto, Ochako pensó que había llegado demasiado tarde. Entonces el cadáver le hizo una mueca y comenzó a toser. Gracias, bella dama. Realmente pensé que estaba perdido. Ochako agarró la mano del chico y activó su peculiaridad para poder sacarlo más fácilmente. ¿Qué estabas haciendo allí en primer lugar? Buceo en el basurero. Él le dio una sonrisa de dolor y se balanceó de una manera que le dijo que estaba intoxicado. No tenía idea si era con drogas o alcohol, pero era obvio que el tipo se estaba tirando al suelo. Tengo que llegar a fin de mes de alguna manera, ¿sabes? Probablemente sería un poco seguro si fuera lo suficientemente fuerte como para levantar la tapa, ¿eh? Su risa triste se convirtió en un ataque de tos y, en la penumbra, Ochako estaba casi segura de haber visto sangre, pero no podía estar segura. Además, todavía no había sido capaz de sacudirse esa extraña sensación de familiaridad. ¿Estás bien? Se limpió la boca con el dorso de la mano. Estaré bien, no te preocupes. Todavía tengo la juventud de mi lado, al menos hasta que cumpla 40 años el próximo mes de todos modos. Que tengas buenas noches. Ochako solo pudo mirarlo en estado de shock mientras se alejaba tambaleándose. Él, solo estaba, seguro de que al menos parte de eso era su estilo de vida, pero, Ochako se congeló cuando de repente recordó por qué el hombre le parecía tan familiar. Todo podría. Solo había sido un breve momento, pero justo después de que Mastermin lo apuñaló en las costillas y justo antes de que torciera el cuchillo, Olmigt se había desinflado. La clase no había obtenido muchas explicaciones, pero el detective Tsukauchi había dicho algo sobre una segunda forma oculta que mantenía fuera de la vista del público. Nadie lo había dicho, pero todos sabían la verdad. Era su forma débil.
Su forma fuerte había sido una fachada para ocultar cuánto estaba disminuyendo la velocidad, y si no hubiera vuelto a esa maldita forma débil en su momento final, había una posibilidad, por pequeña que fuera, de que podría haber sobrevivido y que el mundo se derrumbaría. Ser mucho mejor de lo que era ahora. Sin embargo, por alguna razón, Ochako nunca había pensado en por qué había sido tan débil. Ella había asumido que era porque él era viejo, pero, había muchos otros héroes como Recovery Girl y Gran Torino que todavía se estaban fortaleciendo, así que no podía ser eso. Fue solo por los villanos y las lesiones pasadas. Pero Ectoplasma había perdido ambas piernas en un ataque de villano y aún seguía luchando. Él había superado sus límites para salvarlos de la liga, tantas veces había ido más allá. Más ultra. Era por eso que prácticamente parecía un cadáver incluso antes de que lo enterraran. Un pensamiento la golpeó y Ochako corrió hacia el escaparate más cercano, una sensación de temor la invadió cuando patinó hasta detenerse y vio su reflejo. Con todo lo demás que estaba pasando, parecía un poco ridículo concentrarse en su apariencia, así que aunque él la había mirado a la cara todas las mañanas, ella realmente no había estado prestando atención. Esta vez, sin embargo, en realidad miró, y luego vomitó rápidamente ante lo que vio. Ella era un cadáver. Había pensado que las comidas salteadas y las noches de insomnio no la habían afectado y, si lo habían hecho, lo había estado ocultando bien, pero ahora que se tomó el tiempo para mirarse a sí misma, notó cuánto peso había. En realidad perdido. Sus clavículas y hombros sobresalían a través de la fina tela de su disfraz, y las bolsas oscuras para los ojos y las mejillas ahuecadas se combinaban para hacer que su rostro se pareciera aún más a una calavera. Apenas tenía 16 años y ya parecía que tenía un pie en la tumba. Ochako se limpió la boca y le picaba la garganta por la frecuencia con la que había estado vomitando últimamente. Tuvo que tragar otra bocanada de bilis cuando la realización la golpeó como una pared. Ella iba a morir. Capítulo 35. Desglose. Resumen. Ochako se va a casa. Tsu se sentó en la oscuridad y trató de al menos relajarse a pesar de que sabía que tratar de dormir era inútil en este momento. No sería capaz de conciliar el sueño hasta que supiera que Ochako estaba en casa y a salvo, pero su patrulla no estaba programada para terminar hasta casi el amanecer de esta noche, por lo que Tsu sabía que tenía una larga espera por delante, hasta que alguien llamó a su puerta. Ochako nunca terminaba sus patrullas antes de tiempo, así que no había forma de que fuera ella. Debe ser algún otro compañero de clase que necesite un favor o algo así. En medio de la noche. Completamente normal. Vacilante, Tsu se levantó de la cama y abrió la puerta. Ochako estaba de pie en la penumbra del pasillo con lágrimas en los ojos y lo último de su rímel corrido por sus mejillas. Tsu inmediatamente envolvió un brazo alrededor de sus hombros y la hizo pasar adentro. Ochako. ¿Qué sucedió? Ochako no dijo nada. En cambio, se quedó mirando aturdida a la nada mientras Tsu encendía la lámpara de su escritorio y la conducía a la cama. Todavía estaba en su disfraz de heroína, así que Tsu tomó una camiseta grande y un par de pantalones cortos que estaba bastante segura de que le quedarían bien a Ochako y se los tendió. Cámbiate y te prepararé un poco de té. Entonces podemos hablar, costilla. Al principio, no pensó que Ochako la escuchara, pero después de un momento, asintió lentamente y tomó la ropa. El brazo de Tsu cayó a su lado y miró a Ochako de arriba a abajo otra vez. No parecía herida en absoluto, pero, de nuevo, se había convertido en una profesional en ocultar el dolor en los últimos meses, por lo que Tsu no podía estar segura. «Ok», dijo Tsu. Vuelvo enseguida». Una vez más, Ochako no respondió y la mente de Tsu era una ruleta de los peores escenarios mientras caminaba hacia la cocina. Ochako nunca terminaba las patrullas antes de tiempo. Probablemente era algo que la rata le había metido en la cabeza sobre ser lo suficientemente fuerte o, más probablemente, salvar a todos en cada momento. Para resumir, si Ochako no estaba salvando a la gente, pensaba que era un fracaso, así que lo que sea que había sucedido para que volviera a casa temprano, y con lágrimas en los ojos nada menos, tenía que haber sido grande. Preparó el té lo más rápido que pudo y corrió escaleras arriba, llamando silenciosamente a la puerta antes de entrar.
El disfraz de héroe de Ochako estaba cuidadosamente doblado sobre el escritorio y ella estaba jugando con el dobladillo de la camisa que Tsu le había prestado. Ella también había dejado de llorar por el momento, pero seguía mirando fijamente a la nada, así que lo que fuera que había sucedido obviamente todavía la molestaba. Tsu cerró suavemente la puerta y se arrodilló frente a Okako mientras le entregaba una de las tazas. ¿Quieres hablar de eso? Ochako abrió la boca para responder, pero en lugar de decirlo de nuevo, simplemente cerró la boca y comenzó a llorar de nuevo. Tsu puso al azar su propio té en el escritorio y se sentó en la cama, envolviendo a Ochako en el abrazo más fuerte que pudo. Ochako envolvió sus brazos alrededor de la cintura de Tsu y escondió su rostro en su hombro mientras comenzaba a sollozar más fuerte. Tsu no sabía qué más hacer además de esperar a que Ochako llorara, así que solo jugó con su cabello y siguió con lo que esperaba que fueran palabras de consuelo. Está bien. Está bien, Ochako, déjalo salir. Estoy aquí, estás bien, está bien. Tsu no supo cuánto tiempo estuvieron así, pero en realidad no importó. Lo que importaba era que Ochako tenía a alguien a quien acudir y que en realidad había acudido. Tsu todavía estaba aterrorizada de lo que fuera que la había llevado a este punto, pero al menos no estaba tratando de manejarlo entrenando más allá de sus límites o llorando sola en su habitación. Fuera lo que fuera, lo manejarían juntos. Ochako era fuerte, siempre lo había sido, pero Tsu todavía no estaba dispuesta a quedarse de brazos cruzados y dejarla pasar sola por todo esto. Se preocupaba demasiado por ella como para hacer eso. Gradualmente, los sollozos de Ochako dieron paso a resfriados y, finalmente, sorprendió a Tsu al romper el silencio. Estoy cansada. Su voz era casi inaudible y Tsu respiró hondo antes de abrazarla un poco más fuerte. Lo sé, Ochako. Lo sé. No puedo seguir haciendo esto. Ochako susurró. Si sigo adelante, yo voy a morir. Tsu parpadeó. Ochako realmente se había dado cuenta. ¿Cómo? Ella negó con la cabeza y reprimió un sentimiento culpable de júbilo. No importaba cómo, Ochako se había roto y estaba sufriendo. Necesitaba que Tsu estuviera allí para consolarla y era descortés alegrarse por el dolor de su amiga. El alivio, sin embargo, era algo que Tsu estaba dispuesto a dejar pasar. Voy a morir. Los ojos de Ochako estaban muy abiertos cuando se apartó para mirar a Tsu, las lágrimas brotaron de nuevo. Tsu, no quiero morir. Tsu la atrajo hacia atrás en el abrazo, no voy a dejar que eso suceda, Ochako. Ok. Te ayudaremos a superar esto. Es que no es justo. Ochako olfateó. Yo solo soy una persona. ¿Por qué depende de mí arreglar todo lo que todos los demás rompieron? Yo, ya no puedo más, Tsu. No puedo. No deberías tener que hacerlo. Tsu comenzó a pasar sus dedos por el cabello de Ochako nuevamente. Nunca fue tu responsabilidad y nadie debería haber tratado de convencerte de que lo era. Ochako la miró. Entonces ¿por qué lo hicieron? ¿Por qué Netsu me empuja a convertirme en un símbolo cuando Olmigot, ¿lo viste? Esa forma flaca que escondió del mundo. No fue un villano el que hizo eso, Tsu. Él se hizo eso a sí mismo. Tsu tragó saliva. No me había dado cuenta de eso, Ribbit. Siempre supuse que era un ataque de villano o algo así. Ochako negó con la cabeza, no. Los villanos podrían haber ayudado, pero ya tenía un límite de tiempo. Y sabemos que superó eso, probablemente una y otra vez para salvar a la gente. Siempre estaba salvando a la gente, incluso cuando había otros héroes cerca. Eso fue lo que lo mató, no más terminó la liga. La voz de Ochako se hizo más fuerte a lo largo de su diatriba y frunció el ceño con frustración. Si no hubiera tenido el peso de todo el país sobre sus hombros, podría haber sobrevivido. Pero no lo hizo. Estaba tan ocupado cuidando de todos los demás que se suicidó en el proceso. Tsu abrió y cerró la boca varias veces. ¿Crees que Netsu lo sabía? Ochako miró al suelo. Creo que Netsu lo animó. Tsu parpadeó lentamente, como si te hubiera estado empujando. Ochako se desplomó y asintió derrotado. Sí. Tsu respiró hondo. ¿Y? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué puedo hacer? Ochako la miró desesperadamente. No puedo simplemente rendirme. Aún hay gente por salvar. Tengo cientos de civiles que confían en mí y si no los salvo yo, ¿quién lo hará? Netsu.
Hay otros héroes, intentó Tsu. No, no los hay. Ochako le interrumpió. Desde que todos pasaron a la clandestinidad, la gente, necesitan algún tipo de esperanza visible, Tsu. Ese no tiene que ser tú, sabes. Tsu lo intentó, pero ya sabía la respuesta que iba a obtener. Ochako era demasiado fuerte para rendirse una vez que tenía un objetivo en mente. No puedo abandonarlos. Ochako negó con la cabeza. Pero estoy cansada, Tsu. Estoy tan cansada. Tsu besó la parte superior de la cabeza de Ochako mientras ella se relajaba y simplemente se dejaba sostener. Lo sé. Entonces, ¿qué se supone que debo hacer? La voz de Ochako era pequeña. ¿Seguir haciendo lo que me dice Netsu? Ya estoy quemando la vela por ambos extremos, pero parece que cada vez que voy a hablar con él, termina encendiendo un fuego justo debajo de mí y comienza a quemarme en el medio también. No, no puedo seguir haciendo esto, Tsu. No quiero morir. Eso es. Tsu tragó nerviosamente. Esa no es la única opción. Ochako la miró con curiosidad. ¿Qué quieres decir? Respiró hondo. Bueno, Netsu básicamente te dijo que tus únicas opciones son rendirte y abandonar a la gente o seguir adelante hasta que mueras de agotamiento, ¿verdad? Ochako miró hacia otro lado. Sí, más o menos. Tsu asintió. Bueno, ¿y si hacemos nuestro propio camino en su lugar? Ochako gimió. ¿Qué? Tsu tomó su mano. ¿Qué pasa si, en lugar de tomar cualquiera de los caminos que te han dado, hacemos el nuestro? Todo lo que crecimos creyendo sobre los héroes y el heroísmo resultó ser mentiras rotas de todos modos. Entonces, ¿por qué no construir algo nuevo? ¿Por qué no crear el tipo de mundo en el que queremos vivir? Ochako se tensó un poco. ¿Cómo? Ya sea que se dé cuenta o no, Netsu te ha dado mucho poder. Dijo Tsu. Él puede haber estado planeando usarte como un títere o un símbolo, pero ese poder es real. Tienes el corazón y la mente de la gente, Ochako, y eso es valioso. ¿Y qué? Preguntó Ochako. Yo dirijo un motín o algo así. ¿Te estás escuchando a ti mismo? Netsu todavía puede volverse contra mí en un santiamén, lo sabes. Tsu apretó la mano de Ochako. Estoy diciendo que sigas jugando el juego de Netsu. Deja que piense que sigues siendo su pequeño símbolo perfecto de paz, pero luego conviértete en un símbolo de esperanza. ¿Has visto cómo todos abrazaron a Eri y su rechazo de la típica configuración de héroe contra villano con la que nos han alimentado toda la vida? Puedes usar la posición que te dio la rata y usarla para reconstruir un mundo que es realmente mejor. No va a ser fácil y se necesitará mucha estrategia y sigilo para mantener a Netsu al margen, pero es posible. Pero, Ochako, por favor. Por favor, no intentes hacerlo solo nunca más. Ochako mostró la primera sonrisa real que Tsu había visto de ella en meses. Ok. No lo haré, lo prometo, lo haremos bien esta vez. Juntos. Capítulo 36. Acuerdos. Resumen. El poder de la amistad. Cuando salió de la oficina de CC, Mina estaba exhausta. Por un lado, estaba agradecida por la terapia porque le dio la oportunidad de desempacar, bueno, todo lo que había estado sucediendo desde que llegó a Ma, pero al mismo tiempo, que la llamaran durante una hora cada semana no es muy agradable. No es que Ceci no fuera buena en su trabajo. Lo era, pero Mina a veces se preguntaba si era demasiado buena en eso. Habría sido mucho más divertido simplemente nunca darse cuenta de cómo sus acciones afectaban a los demás a veces. Kirishima estaba sentado contra un árbol y miraba a Kaminari y Zero jugar frisbee en uno de los jardines. Ella se dejó caer sobre la hierba junto a él con un gemido. Kirishima se rió entre dientes. Supongo que la terapia salió bien. Mina lo miró y él le dio una sonrisa de dolor. Oye, al menos la superación personal es varonil, ¿verdad? Puaj. Ella hizo un puchero. Supongo. Kirishima se alborotó el cabello y llamó a los demás. Chicos. Ha vuelto. Kaminari y Zero corrieron y Kaminari hizo una mueca mientras se deslizaba sobre el césped. ¿Cómo estuvo? Mina hinchó las mejillas y suspiró. ¿Alguna vez sientes que eres un fracaso y siempre arruinas todo? Zero hizo una mueca. ¿Tan malo, eh? Mina sintió miserablemente. La jodimos, muchachos. Los chicos intercambiaron miradas y Kaminari se desplomó. ¿Estás hablando de todo ese lío con Tokoyami? No. Mina sintió de nuevo. Nos equivocamos.
Gran momento. Kirishima se pasó las manos por el cabello, que no se había molestado en gelificar en un par de semanas. Sus raíces también comenzaban a crecer, pero por alguna razón no había tenido tiempo de volver a tenerlas. Él suspiró, sí. Sí, lo hicimos. Es tan difícil saber en quién confiar. Mina se quejó. Le dimos a Bakugo el beneficio de la duda y resultó ser un villano, pero luego fuimos súper cautelosos con Tokoyami y terminamos saltando el arma y empujándolo a la villanía de todos modos. Es como si no importa en quién confiemos, terminamos perdiendo cada vez. Dejó que eso se hundiera por un minuto. Yo solo deseo. Lo sé. Kaminari comenzó a tirar de la hierba. Yo también. Bueno, al menos nos tenemos el uno al otro, ¿verdad? Kirishima forzó una sonrisa. Pero, ¿tenemos eso? Zero preguntó. Quiero decir, esa es la peor parte, ¿verdad? Pensamos que también teníamos Bakugo. Bueno, no soy un villano. Kaminari dijo con firmeza. Y sé que probablemente no significa nada y es como, súper patético, pero, mostró su dedo meñique, prometo no convertirme en un villano y traicionar a ninguno de ustedes. Hubo una breve pausa antes de que Zero resoplara. Tienes razón, amigo, eso es muy patético, pero lo morderé. Extendió su propio dedo meñique y lo conectó con el de Kaminari. Si ustedes no se vuelven villanos, yo no lo haré. Mina respiró hondo y sonrió. Quiero participar. Puede que sea un poco estúpido, pero si al menos no podemos confiar el uno en el otro, eso apesta, así que estoy dispuesta a dar un acto de fe sí. El resto de ustedes lo son. Zero sonrió y tendió su otro dedo meñique para que Mina lo tomara, y luego todos se giraron para mirar a Kirishima, quien era el único que seguía conteniéndose, con una mirada casi asustada en su rostro. Kaminari extendió su dedo meñique, vamos, amigo. Confiar el uno en el otro fue idea tuya, así que te unirás a nosotros o qué. No lo apresures. Mina siseó. Todo el asunto con Bakugo lo afectó más que al resto de nosotros. Habiendo dicho eso, se giró y le tendió su propio dedo meñique, cuando estés lista, te queremos aquí. Yo solo Kirishima tragó saliva. No sé si lo entendemos. Zero dijo. Una cosa es simplemente decir que podemos confiar el uno en el otro, pero otra es prometerlo. Pero, ¿cómo? No creo que ninguno de nosotros pueda hacer esto solo. Sí, no es saludable, amigo. Kaminari agregó. Ahora entra aquí. Kirishima inhaló profundamente antes de unir los meñiques con Zero y Mina, ok. No los traicionaré, muchachos. Yo, confiaré en ti. Mina resopló, con lágrimas en los ojos, ok, ahora un abrazo grupal o los mataré a todos. Los niños se rieron y mientras se sentaban en un charco de abrazos gigante, Mina casi se sintió esperanzada de nuevo. Tal vez eventualmente las cosas realmente estarían bien. Pixie Bob deseaba que todavía estuvieran en la escuela secundaria. Ser adolescentes había sido una pesadilla, pero había sido más fácil cuando las únicas cosas de las que tenían que preocuparse eran sus calificaciones en el último examen de inglés y la transición de Tiger en lugar de ayudar a los supervillanos y si debían lastimar o no a una niña ya traumatizada. Tomaría la pubertad de nuevo cualquier día por esto. Los meninos se sentaron en un tenso silencio mientras evitaban cualquier apariencia de conversación durante la cena. Claro, se decían algunas palabras de vez en cuando, pero a veces parecía que no habían tenido una conversación completa desde el día en que se dieron cuenta de que la sangre de Eri era el ingrediente clave en la fórmula de Overhaul. Pixie Bob suspiró en silencio y picoteó su comida. Ella solo quería a sus amigos de vuelta. Tiger y Mandalay miraron en su dirección, pero por lo demás no llamaron la atención por su suspiro. Ragdoll, sin embargo, gimió y apartó su plato. ¿Cuánto tiempo vamos a seguir haciendo esto? Sin importar el tiempo que tardes en recobrar el sentido. Tigre gruñó. No podemos lastimar a un gatito. ¿Sí? Ragdoll desafió. ¿Y qué hay de todos los otros gatitos, All for One se va a escapar junto a Mastermind, sabes que es verdad. ¿Qué hay de toda la gente que matará cuando salga, ¿Qué pasa con esos gatitos? ¿Qué? Entonces, ¿quieres que ella sea un sacrificio por el bien mayor? Tigre desafiado. Como si eso fuera justo para una niña tan pequeña.
No importa si es justo o no, Ragdoll estaba gritando ahora. Es la única manera. Me niego a creer eso. Tiger se puso de pie, su silla cayó con estrépito detrás de él. Mandalay. Habla un poco de sentido en ella. Esa niña, tiene casi la misma edad que Kouta. No lastimarías a Kouta si se tratara de eso, ¿verdad? Yo Mandalay miró entre ellos con los ojos muy abiertos. Yo, es diferente. No, no es. Tiger agarró el periódico de hace unos días y lo abrió en una foto en blanco y negro de Eri de pie junto a un Uravid y arrodillado, con conos de helado a juego en sus manos. Ella es una niña Mandalay. Tal como él era. Exactamente, era un niño. Argumentó Ragdoll. Él no merecía morir. Ninguno de nosotros merecía lo que la liga nos hizo. ¿Realmente vamos a dejarlo pasar? Tiger gritó. Si eso significa mantener a un niño a salvo, entonces sí. Todos se callarían. Pixie Bob golpeó sus manos sobre la mesa mientras saltaba. El resto de su equipo la miró en estado de shock mientras ella jadeaba, fulminándolos con la mirada a cada uno de ellos. No es de extrañar que nunca más hablaran si ni siquiera podían pasar la cena sin tratar de arrancarse la cabeza el uno al otro. Estoy tan jodidamente harto de esto. Quiero a mis amigos de vuelta, así que vamos a lidiar con esto. Ahora. Pixie Bob dijo con severidad. Ragdoll, Mandalay, no vamos a dejar que la liga se salga con la suya con lo que han hecho, no se preocupen, pero estoy con Tiger en esto. No estamos lastimando a ningún niño. Ragdoll sacudió la cabeza hacia arriba. Pero, no. Pixie Bob puso su pie en el suelo. Incluso si hemos decidido trabajar con los villanos, aún así comenzamos todo esto como héroes y no hay forma de que vayamos a caer tan bajo. Somos héroes. Siempre hemos encontrado una manera de hacer que las cosas funcionen y esta vez no va a ser diferente. Encontraremos otra manera. ¿De qué otra manera? La voz de Mandalay sonaba rota. No tenemos ninguna posibilidad contra All For One a menos que deshabilitemos todas sus peculiaridades. Pixie Bob se mordió el labio y volvió a mirar el periódico. Eri se veía tan pequeña, como lo había sido Kouta. Claro, había prometido que encontrarían una solución y estaba tratando de mantenerse optimista, pero la sangre de esa niña era la única opción. Pero incluso si estuvieran dispuestos a lastimarla, podrían. Eraserhead probablemente era muy protector, así que probablemente, no la dejó sola. El guardaespaldas de Eri, es uno de los estudiantes de la clase 1A, ¿verdad? Pixie Bob preguntó. ¿Guardaespaldas? Preguntó Ragdoll. ¿Te refieres a ese chico de cabello morado que está en el fondo de todas las fotos? Pensé que era solo su niñera. No, Eraserhead no la dejaría con alguien que no pudiera protegerla. Tigre dijo. Sí, lo recuerdo del campamento. ¿Qué hay de él? Pixie Bob trató de ordenar sus pensamientos. Bueno, todo el mensaje de Eri es que hay tonos de gris en todas partes entre los héroes y los villanos, ¿verdad? Puede que sea un poco joven para entender por qué es necesario matar a All For One, o un poco joven para mantener nuestro plan en secreto, pero su guardaespaldas no lo es y lo más probable es que crea en los mismos ideales. ¿Qué pasa si le pedimos que nos consiga una muestra de su sangre, lo suficiente para hacer la droga? Tiger parpadeó al darse cuenta. Tiene una peculiaridad de lavado de cerebro, siempre podría ordenarle a un flebotomista que le extraiga sangre sin lastimarla. Pixie Bob asintió, obtenemos lo que necesitamos. Ella no se lastima. Pero eso es arriesgado. Argumentó Ragdoll. ¿Qué pasa si le dice a Eraserhead o Netsu? Tiger se volvió hacia ella, nosotros. No poder. Herir. Un gatito. Ragdoll parecía que estaba a punto de insistir cuando Mandalay asintió con firmeza. Estoy de acuerdo. Deberíamos preguntar primero. Si eso funciona, entonces, bueno, entonces podemos resolverlo. Pixie Bob la miró con gratitud, gracias. Mandalay negó con la cabeza, no me des las gracias. Todavía no ha funcionado. Capítulo 37. Clase 1A. Resumen. ¿Quién abandonó, quién se convirtió en villano y quién sigue aquí? Ser un villano era diferente de lo que Katsuki esperaba. Toda su vida había admirado a los héroes y querido ser uno, pero nunca se había dado cuenta de lo limitantes que eran todas esas reglas.
Los héroes tenían que preocuparse por contenerse, evitar daños a la propiedad, mantener buenas relaciones públicas y todo tipo de tonterías para arrancar. Pero Katsuki nunca había disfrutado de contenerse. Si él quería ser el número uno, entonces ¿por qué debería limitarse a sí mismo solo para evitar algunos estúpidos extras? Cuando golpeaba, quería golpear fuerte. Ser un villano fue liberador en ese sentido. Claro que lo había asustado cuando golpeó accidentalmente a ese tipo hasta matarlo, pero el extra probablemente se lo merecía, y ahora que ya había volado más allá de esa pared, no tenía que preocuparse más por eso. No es que se dispusiera a matar gente, obviamente, pero era bueno poder deleitarse con el poder de apagar la luz de alguien sin sentirse culpable por lo que podría pasar si iba demasiado lejos. Siempre había amado ese sentimiento. Incluso cuando solo eran Deku y esos otros perdedores en la escuela, se había emocionado al ver el miedo en sus ojos y saber que era más fuerte que ellos. Era aún mejor ahora que no solo estaba golpeando a niños mocosos, sino a adultos reales con poderosas peculiaridades propias. Demostraría que era mejor que todos esos extras inútiles, incluido Deku. Sin embargo, había algunas partes de ser un villano que eran bastante molestas. Tal vez habría sido diferente si no fuera un vagabundo y huyera de la policía, pero como sea, podría lidiar con eso. Extorsionar a la gente por dinero en efectivo no era demasiado efectivo para obtener dinero rápidamente, pero golpearlos hasta que le dijeran su número de PIN e ir al cajero automático más cercano antes de que tuvieran la oportunidad de cancelar su tarjeta de crédito si lo era. Había sido más difícil encontrar un apartamento de lo que esperaba, ya que la mayoría de los lugares no se alquilarían a alguien con una orden de arresto activa, obviamente. Había asumido que a los lugares más incompletos realmente no les importaría cosas como la identificación y que él fuera menor de edad y tenía razón, pero aparentemente a esos lugares sí les importaba su historia con el autor intelectual. El estúpido Deku estaba haciendo un lío, incluso ahora que finalmente estaba fuera de la vida de Katsuki. Típico. Aparentemente, él era un riesgo demasiado grande o lo que sea y ninguna cantidad de amenazas podría cambiar sus estúpidas y malditas mentes. Lo que sea, él no los necesitaba de todos modos. El edificio abandonado en el que se encontraba actualmente en cuclillas estaba deteriorado y olía claramente a humo después de haber echado a los ocupantes anteriores, pero se las arregló para sobornar a alguien para que conectara un generador para que al menos tuviera electricidad y agua caliente. Todavía apestaba, pero apestaba menos que tratar de dormir en un callejón como lo había hecho las primeras noches. Podía lidiar con eso, especialmente porque no duraría mucho. Muy pronto, les mostraría a esos idiotas que él era mucho más aterrador que Deku. Era solo cuestión de tiempo. Uraraka parecía un poco perdida y fuera de lugar mientras caminaban hacia el café. El incómodo silencio de Itoshi probablemente no estaba ayudando, pero ¿qué se suponía que debía decir? Oye, me alegra ver que finalmente despertaste y dejaste de matarte por un sistema roto. Felicidades. Pero incluso si ella era un poco incómoda y seguía mirando instintivamente cada ruido, incluso un poco sospechoso, Itoshi no pudo evitar sentirse impresionado de que lo intentara. No sabía exactamente qué le había estado haciendo Netsu para llevarla al agotamiento, pero obviamente era difícil luchar contra eso si le había tomado tanto tiempo comenzar a contraatacar. Probablemente le tomaría un tiempo sentirse cómoda simplemente existiendo por sí misma en lugar de trabajar cada minuto para mantener felices a otras personas, pero Tsu caminaba a su lado y le daba un apretón tranquilizador en la mano cada vez que saltaba ante un nuevo sonido o miraba. Como si quisiera salir corriendo. Básicamente, era un trabajo en progreso, pero estaban llegando allí. El resto de la clase ya había llegado poco a poco cuando llegaron, y si no fuera por la ausencia de todos, casi se habría sentido como una de sus antiguas reuniones de clase. Comenzaron la UA con 20 estudiantes a principios de año. Un total de 20 niños con brillantes esperanzas y aspiraciones de ser héroes, salvar a la gente y cambiar el mundo. Obviamente, eso no había funcionado como lo habían planeado.
En total, casi la mitad de la clase se había retirado, y Itoshi supuso que se suponía que debían estar agradecidos de que solo un tercio de ellos se hubieran convertido en villanos en lugar de héroes, pero de alguna manera todavía no se sentía como una victoria, incluso si estaba feliz. Para todos los que se estaban moviendo hacia cosas más grandes y mejores. Aoyama estaba empezando a convertirse en un modelo bastante popular e incluso había rumores de que pronto se convertiría en diseñador, por lo que parecía estar bien. A Ojiro le habían ofrecido un puesto de instructor en el dojo que Uneada había comenzado después de anunciar su retiro y había elegido continuar su educación en una escuela que estaba más cerca y no lo convertía en un objetivo, y Itoshi no estaba seguro de lo que estaba haciendo Mineta. Pero no estaba siendo atacado por la Liga de Villanos cada 2 semanas, así que supuso que él también estaba ganando. Lo que más dolió fue la ola de estudiantes que perdieron después de que Tokoyami los abandonara. A Ojiro le habían ofrecido un puesto de instructor en el dojo que Uneada había comenzado después de anunciar su retiro y había elegido continuar su educación en una escuela que estaba más cerca y no lo convertía en un objetivo, y Itoshi no estaba seguro de lo que estaba haciendo Mineta. Pero no estaba siendo atacado por la Liga de Villanos cada 2 semanas, así que supuso que él también estaba ganando. Lo que más dolió fue la ola de estudiantes que perdieron después de que Tokoyami los abandonara. A Ojiro le habían ofrecido un puesto de instructor en el dojo que Uneada había comenzado después de anunciar su retiro y había elegido continuar su educación en una escuela que estaba más cerca y no lo convertía en un objetivo, y Itoshi no estaba seguro de lo que estaba haciendo Mineta. Pero no estaba siendo atacado por la Liga de Villanos cada 2 semanas, así que supuso que él también estaba ganando. Lo que más dolió fue la ola de estudiantes que perdieron después de que Tokoyami los abandonara. Itoshi no estaba seguro de si Shoji se había quedado en el curso de héroe para mostrarle a Tokoyami que no había resentimientos por casi matarlo en el campamento de verano o si pensaba que su apariencia era demasiado aterradora y tenía miedo de recibir el mismo trato de sus compañeros de clase, pero de cualquier manera, había ido a Aizawa y le dijo que quería salir. Si hubiera ido con Netsu, lo más probable es que la rata lo hubiera presionado para que se quedara, pero Aizawa no hizo eso. En cambio, se ofreció a ayudarlo no solo a él, sino a cualquiera en la clase que haya estado buscando una excusa para irse, para encontrar un lugar a donde ir, y Satoru y Kouta aceptaron la oferta. Así fue como todos habían llegado aquí. Aizawa se había puesto en contacto con algunos de sus antiguos contactos, los hermanos Ota, que dirigían un café de gatos y les consiguió trabajo a los 3 en Naruata. La clase había decidido dejar que se instalaran antes de venir de visita, pero ya había pasado suficiente tiempo que, incluso si hubiera otro incidente, como había ocurrido casi cada vez que todos salían como clase, no sería así. Hacer que los despidan. Sin embargo, Itoshi todavía tenía a Aizawa en marcación rápida, por si acaso. Yorosu saludó a los 3 cuando entraron. «Bienvenidos. Ven a sentarte, ya pedí una variedad para nosotros». «¿Quieres decir que nos ordenaste todo el menú?» Hiro puso los ojos en blanco. «¿En serio, no vamos a poder comer todo lo que pediste?» «Bueno, solo estoy apoyando a mis amigos». Yorosu se sonrojó. ¿Es eso incorrecto? No. Kirishima les dio una sonrisa triste. Apoyar a tus amigos es súper varonil. Yorosu le dio una sonrisa agradecida y Zero pasó un brazo por encima de su hombro. Sí, y todos somos débiles para el horneado de Satou, así que haremos que desaparezca de alguna manera. Me sorprende que en realidad terminaras haciéndolo, Ochako. Asido dijo. Por lo general, estás demasiado ocupado entrenando. Uraraka se tensó y Itoshi atrapó a Tsukasi mirando a Asido. Él entendía por qué, obviamente, y si no hiciera más daño que bien, Itoshi habría usado su peculiaridad y ordenado a Asido que se callara. Uraraka tomó la mano de Tsu debajo de la mesa y le dio un apretón. Bueno, parte de ser un buen héroe es ser un ejemplo de esperanza. ¿Cómo pueden los civiles sentirse lo suficientemente seguros para relajarse y vivir sus vidas si sus héroes no tienen la confianza suficiente para hacer lo mismo? La explicación sonó un poco ensayada e hizo que Itoshi se preguntara cuánto tiempo había pasado practicando las palabras frente al espejo para hacerlo perfecto en caso de que Netsu la confrontara.
No era justo que un adolescente necesitara una excusa para pasar el rato con sus amigos y ser una niña normal, pero supuso que el mundo no había sido justo desde antes de Mastermind, así que al menos la excusa era suficiente para sus compañeros de clase. Aceptarlo sin dudarlo. Hubo un rubor de alivio en los ojos de Uraraka cuando Asido se apartó de ella para mirar hacia la cocina justo a tiempo para ver a Satoru abrir la puerta con bandejas en cada mano. Él sonrió cuando los vio y se dirigió directamente a su mesa, colocando las bandejas frente a ellos. Pedí que trajeran su pedido para poder saludarlos. Me alegro de que pudieras venir aquí. Por supuesto. Yaoyorozu se puso de pie y le dio un abrazo. Kouda y Shoji están aquí. Kouda está por aquí en alguna parte. Satou frunció el ceño y miró a su alrededor. Hay muchos rincones y grietas alrededor del café que le gusta usar como escondites, por lo que es poco probable que lo veas. Bueno, a menos que seas un gato. Todos se rieron de eso. Aitoshi sonrió mientras rascaba a uno de los gatos debajo de la barbilla. Sí, eso parece correcto. Parece que está feliz. Satou sonrió. Sí, un lugar como este es el cielo para él. Además hemos tenido más suerte en adoptar gatos con humanos que les gustan, así como en nuevos perros callejeros. Kouda fue hecho para un trabajo como este. ¿Qué pasa con Shuji?, preguntó Hiro. Trabaja en la cocina contigo, ¿verdad? ¿Va a venir a saludar? La expresión de Satou se transformó en una mueca. Él, se queda mayormente en la cocina estos días. Hemos intentado decirle que la mayoría del personal tiene algún tipo de mutación, por lo que no tiene que preocuparse por asustar a los clientes, pero... Satou se encogió de hombros con impotencia y todos se movieron torpemente en el silencio. Probablemente fue, al menos en parte, su culpa que Shuji tuviera tanto miedo de ser juzgado como un villano después de que la clase había expulsado a Tokoyami por pura sospecha. De alguna manera, no creía que decir lo siento realmente fuera suficiente en esta situación. Después de un largo momento, Satou se aclaró la garganta. Sin embargo, los hermanos Ota dicen que es uno de los mejores empleados que han tenido. Con todos sus brazos, puede congelar un lote completo de galletas en, bueno, literalmente una sexta parte del tiempo. ¿Es él quien hizo esto? Yaoyorozu levantó una magdalena. Son preciosas. Satou asintió y sonrió suavemente. Me aseguraré de decirle que les gustaron. Ochako estuvo en silencio en el camino a casa. Antes de su colapso, no había entendido por qué alguien dejaría voluntariamente una carrera en la que podía salvar a la gente. Simplemente no tenía sentido y se sentía mal. En tantos niveles, pero después de ver la nueva vida que Satou y algunos de los otros habían creado, bueno, la excusa que le había dicho a Netsu ya no sonaba como una excusa. Cuando era pequeña, le encantaba estar rodeada de peleas de héroes, no para ver la pelea en sí, sino para ver todas las caras felices de todos en la multitud, pero en algún momento del camino, había perdido de vista eso. Convertirse en un héroe de alguna manera se había convertido más en vencer a Mastermind que en salvar a los civiles, pero ahora ambos se sentían mal. Ella no quería ser una heroína solo para derrotar a los villanos o incluso solo para salvar a la gente. Quería ser una heroína para poder crear un mundo que fuera realmente seguro. Su había dicho que podían crear cualquier mundo que quisieran y Ochako sabía qué tipo de mundo era ese. Un mundo donde todos tenían la oportunidad de tener una vida normal si querían una. Ser un héroe se trataba menos de lo que era correcto y más de crear un mundo en el que las personas realmente tuvieran la oportunidad de ser felices y Ochako hiciera lo que fuera necesario para llegar allí. Notas. Héroes. Tsu. Shinzo. Ida. Kirishima. Zero. Yaoyorozu. Uraraka. Kaminari. Asido. Hiro. Agakure. Villanos. Todoroki. Tokoyami. Bakugo. Abandonos. Mineta. Satou. Aoyama. Kouda. Shoji. Ojiro.